pues ahora sí, bienvenidos a esta lección de Panorama del Antiguo Testamento, nuestra sexta lección ya. Y en esta ocasión vamos a hablar del libro de Josué. Ya salimos del Pentateuco, ya terminamos el Pentateuco, ¿ok? Ya salimos de estos primeros 5 libros que son la base son el inicio del mundo, el inicio del universo, el inicio del mundo, el inicio del ser humano, y sobre todo el inicio del pueblo de Dios y el inicio del plan de salvación de Dios, el inicio de este deseo de Dios de mantener, de rescatar una relación con el ser humano como la que tenían cuando los creó originalmente. Entonces ya salimos del Pentateuco, ya salimos de estos 5 libros que para los judíos son la base absoluta de su creencia, ¿sí? O sea, un judío, o sea, para ellos el Pentateuco se llama la Torá, ya lo habíamos platicado, y para ellos la Torá es el libro sagrado, o sea, tienen otro que es ay, se me acaba de ir el nombre, es la Torá y ahorita me acuerdo y les digo, se me fue, me quedé en blanco, perdón, pero bueno, pero la Torá es el libro sagrado para los judíos, ¿sí? Talmud. Mero, muchas gracias, el Talmud, así es, el Talmud, porque en el Talmud están los profetas, ¿sí? Es el siguiente gran libro donde entra todo lo que para nosotros es lo que sigue del Antiguo Testamento, es el Talmud. Pero además contiene muchísimas tradiciones judías y muchísimas, pues historias que ya no están dentro de la verdad bíblica, son historias y tradiciones de la cultura judía y del pueblo judío. Pero entonces, les digo, empezamos ahorita con Josué y vamos permítanme, ya saben, voy a compartir pantalla. Déjenme. Y aquí estamos, share screen. Perfecto, aquí estamos. Josué. Y este libro lo subtitulé Jesús es salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues ahí les va por qué. El escritor de este libro, como su nombre lo indica, pues fue Josué. La fecha de escritura de este libro se calcula más o menos que se escribió entre el 1410 y el 1350 antes de Cristo. Ya cambiamos de siglo aquí. El periodo de tiempo cubierto fueron alrededor de 26 años. Josué es el 6º libro del Antiguo Testamento. Recordemos que Josué fue casi apedreado por su propio pueblo en Números, unos 40 años de que comiencen los eventos de este libro, porque él, junto con Caleb, fueron los únicos 2 de los 12 espías que decidieron obedecer las instrucciones de Dios para conquistar la tierra. Por su incredulidad hacia el pacto de Dios, los hijos de Israel pasan 40 años en el desierto. Ahora, Josué es el sucesor de Moisés. Se prepara para guiar a los israelitas desde el desierto en la conquista de la tierra prometida. La palabra clave de este libro es fidelidad. Josué insta al pueblo una y otra vez a ser fieles a Dios y él demuestra con sus actos su fidelidad a Dios. Aquí en Josué está este versículo tan famoso y tan conocido de, no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, que está casi al principio del libro, está en la primera parte del libro. El versículo clave en este libro es el 11:23, que nos dice, tomó pues Josué toda la tierra, ¿sí? Y el mensaje que nos da este libro es pelear la buena batalla de la fe para nosotros, ¿sí? Nosotros ya no tenemos batallas de guerra literal, guerra física, pero sí seguimos teniendo una batalla espiritual. Y Josué es una figura de esto, una gran figura de esto, como lo vamos a ir viendo más adelante. El resumen del libro, ya saben, ¿de qué se trata en pocas palabras el libro de Josué? Este libro, ante todo, es la historia del liderazgo de Josué con el pueblo de Israel. Bajo la dirección de Dios, Josué inicia 3 operaciones militares estratégicas usando tácticas excelentes para dividir y conquistar. Ese era su sello, digamos, ¿no? Josué era aquí se muestra en este libro que él usaba mucho esta técnica de dividir al ejército para confundir al enemigo
hacerlos pensar que se estaban retirando y ¡zas! Les caían por el otro lado. O sea, esta fue como que una técnica que perfeccionó Josué en sus campañas militares, y esto pues le aseguró la victoria sobre los ejércitos enemigos en Canaán. Ahora, las intervenciones milagrosas de Dios, sí, incluyen, les demuestran al pueblo que Él sigue estando con ellos. Les digo, recuerden que aquí esta gente no conocía, o sea, no vio lo que pasó en el Mar Rojo, no vio las plagas, o sea, no vio toda esa gran demostración de poder de parte de Dios para demostrarle al mundo, o sea, Egipto en ese momento, que Él estaba con ellos. Entonces, en esta ocasión, el Señor otra vez realiza dos grandes milagros, tres grandes milagros para que la gente sienta, para que el pueblo sienta la seguridad, ¿saben? De que está con ellos, de que no tengan miedo, de que sí está con ellos. Esos grandes milagros son, número uno, se abren las aguas del Jordán, detiene las aguas del río Jordán de un lado, obviamente al parar el río pues, se seca el lecho del río, para que ellos puedan cruzar en seco y puedan entrar. La tierra prometida, la que Dios les prometió, la tierra de Canaán, estaba cruzando el río Jordán. Ahora, si se acuerdan, como lo vimos, como se vio en el libro anterior, hubo unas tribus que decidieron no cruzar. Eso lo vimos desde Levítico y también, sí, lo vimos acá en Deuteronomio. Hubo dos tribus y una media tribu que decidieron no cruzar, que decidieron quedarse de este lado del Jordán. Dios se los permitió, Moisés les dijo que sí, Dios se los permitió, con la condición de que mandaran a su ejército a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Y eso fue lo que hicieron los ejércitos, las tribus que se quedaron de este lado, que fue la de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés, mandaron a sus ejércitos a pelear con sus hermanos. El segundo gran milagro pues, fue la caída de las murallas de Jericó, en donde es la primera ciudad que está cruzando el Jordán, es la primera ciudad que encuentran, es una ciudad amurallada, o sea, es una ciudad que no hubiera sido fácil conquistar, y el Señor, de manera milagrosa, tira las murallas. Por cierto, haciendo un paréntesis, precisamente en esta cuestión de que no debe uno de espiritualizar las cosas cuando no se deben. Como decía nuestro maestro de método inductivo, en alguna ocasión mi esposo conoció a una pareja, un matrimonio muy joven, y estaban buscando consejería porque se llevaban muy mal, muy, muy mal. Entonces ya al platicar con ellos y todo fue así como de, a ver, en primer lugar, ¿ustedes por qué se casaron? Así, porque no tienen nada que ver, no tienen absolutamente nada en común. Entonces, explíquenme qué pasó aquí, ¿no? Entonces, resulta, ¿por qué se casaron? ¿Cuál es la razón por la que se casaron? Y entonces el muchacho le platica que cuando se conocieron en la iglesia y él pues se interesó en ella, pero no sabía como que qué onda, ¿no? Y llegó un profeta a la iglesia y les dijo que si querían algo, tenían que reclamarlo, y entonces que para hacerlo, pues tenían que seguirla, y para asegurarse de que Dios se los estaba dando, tenían que usar la técnica de Josué. Entonces, que le dieran 7 vueltas a la cosa, objeto de su deseo, y las murallas caerían. Y este muchacho literalmente le dio 7 vueltas alrededor a la muchacha, y pues aparentemente con eso cayeron las murallas de su corazón, pero pues no, o sea, no, por favor no hagan eso, porque no es por eso, no sirve para eso, eso solo sirve para murallas físicas. Revelando mi técnica. Sí. Entonces, por favor, no hagan eso. Bueno, y regresamos. El tercer milagro que se da es que Dios detiene el sol en una batalla para que Israel van perdiendo, o sea, van así como que muy parejos tirándole a perder, y Josué ora y le pide a Dios que le dé más tiempo, y le está seguro que si le da más horas de sol, o sea, más tiempo para luchar, van a ganar. Y entonces la Biblia nos dice que Dios detuvo el sol, y de hecho nos dice que regresó unos grados. Acuérdense que en ese entonces no había relojes como los nuestros, eran relojes solares.
Y los relojes solares son una circunferencia, un círculo que está marcado en grados y una varita en medio, entonces para donde dé la sombra de esa varita es la hora. La Biblia especifica que la sombra del reloj se regresó, o sea, no fue nada más que lo paró. Eso implicaría que la Tierra giró un poquito en sentido contrario. Imagínense el tamaño de este milagro. O sea, creo que está como muy escondido, pero para mí, o sea, abrir el Mar Rojo no es nada. Mover la Tierra de regreso, wow, wow, ¿no? Pero en fin, bueno. Entonces, bueno, con estos milagros, obviamente, digo, si la gente no sentía que Dios nos estaba acompañando, pues, o sea, ya de plano, ¿no? Ya sería una necedad. Después, bueno, tiene la división de la tierra prometida entre las tribus de Israel y el establecimiento de todas las tribus en la nueva tierra. Finalmente, antes de su muerte, Josué exhorta al pueblo a que renueve el pacto con Dios y se dedique a servir y amar a Dios de todo corazón, ¿sí? Obviamente también, evidentemente, este libro no fue escrito en su totalidad por Josué. El último capítulo, de hecho, nos dice que los ancianos, se refiere a unos ancianos que colaboraban con Josué, probablemente ellos terminaron el libro, ¿sí? Las divisiones, ya saben que a mí me gusta hacerlo así por bloques. Entonces, las divisiones principales en Josué. Primero tenemos la invasión de la tierra, es la comisión de Josué, la gente que primero vuelve a mandar espías. En esta ocasión solo manda 2. Los manda a Jericó, que es la primera ciudad, que les digo que está cruzando el Jordán. Entonces los manda a Jericó para ver, ahora sí que, pues para checar cómo está la cosa, ¿no? Para ir para ver cómo está la situación, qué tanta gente hay, ya saben, los soldados, pues vaya que digan qué onda, ¿no? En este momento, esto está en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Aquí, por cierto, se da, entre este capítulo y los capítulos siguientes, se da una historia bellísima, bellísima. Para mí, personalmente, es una de las historias más hermosas de la Biblia. Conocemos a una mujer que se llama Rahab. Y Rahab era una prostituta, se nos dice tal cual, que Rahab era una prostituta, ella vivía en la orilla, dice que vivía en la muralla. En esas épocas, precisamente, las mujeres de la vida galante vivían en la muralla. ¿Por qué? Porque recuerden que en las ciudades antiguas, toda la vida comercial estaba en la muralla porque las puertas de la ciudad estaban abiertas en el día para que la gente entrara y saliera para comerciar. Y pues comercio, ya sabe, de todo, hasta de gente. Entonces por eso pues ahí tenían sus casas. Entonces ella reconoce, ve a los espías y los esconde en su casa. Ella reconoce que vienen de parte de Dios y ella reconoce el poder de Dios. Rahab no conocía a Dios. Rahab había escuchado hablar de Dios. Rahab escuchó hablar de Dios, pero no lo conocía. Pero solamente por haber escuchado lo que decían que Dios podía hacer, Rahab tuvo fe. Fe en un Dios que no le había dado todavía ninguna señal de vida, o sea, nada que le indicara a ella personalmente que existiera, que fuera real, y aún así Rahab creyó. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que por haber escondido a los espías, ella les pide que no la maten, o sea, que no la maten ni a ella ni a su familia, que respeten su casa, y ellos le dicen que sí, y le piden que ate un cordón de grana. Spoiler, esta es una figura de la sangre de Cristo, un cordón rojo, ¿sí? Que lo ate en la ventana, y que cuando ellos ataquen y vean el cordón en la ventana, así se acuerdan, como la sangre en la puerta en Egipto, ahora es un cordón rojo en una ventana, y no van a tocarlo. Y efectivamente, cuando entran, caen las murallas, entra todo el pueblo a Jericó y salvan a Rahab, sacan a Rahab y a toda su familia los sacan y les perdonan la vida. Y Rahab y su familia se anexan al pueblo de Dios, se vuelven judíos y se anexan al pueblo de Dios.
Adelanto para las mujeres, esa es la mujer que vamos a estudiar el sábado, entonces ya no les voy a decir más. Bueno, y luego tenemos algo bien importante aquí, bueno, o sea, regresan los espías, dicen que sí, que órale, que van, ¿no? Y entonces Dios les dice que sí, y aquí se da una primera, un primer memorial, una primera conmemoración, y es que pasa que cuando se abre el Jordán, Josué les dice que un hombre de cada una de las tribus recojan piedras y hagan un altar, o sea, hagan un montículo de piedras a la mitad del Jordán, exactamente a la mitad. Dice la Biblia que hasta el día de hoy ahí está. Pero también hacen otro, después escogen a 12 hombres de cada una de las 12 tribus y hacen otro altar en la orilla del Jordán. Los dos tienen el mismo propósito y es recordar, cuando dice que es para recordarle a nuestros hijos que Dios abrió el Jordán para que el pueblo de Israel pasara a tomar posesión de lo que Él les prometió. Y a mí eso se me hace, creo que sí podemos espiritualizarlo un poquito, ¿saben? Y se me hace, eso es creo que la fidelidad a Dios en los hechos, leer la Biblia, congregarse, ser fiel, ayudar a otras personas. ¿Saben? Creo que esas pueden ser nuestras piedras para nuestros hijos o para la gente que nos rodea. Cuando te digan, ¿por qué oras? ¿Por qué te congregas? Porque eres fiel a Dios. Porque no se me va a olvidar todo lo que Dios hizo por mí. Porque no quiero que no quiero que se me olvide y quiero que tú lo sepas. ¿Sí? Esto es algo que se va a quedar aquí de forma permanente. Entonces, tengamos nosotros nuestro montículo de piedras de forma permanente, para que cualquiera que vea por qué hacemos esas cosas, cuando nos pregunten por qué hacemos lo que hacemos, porque Dios es fiel, porque Dios ha sido fiel y no quiero que se me olvide nunca. Y eso fue lo que hizo Josué con esos montículos. Entonces ya entran y pues bueno, ganan Jericó, ocupan la tierra, después entramos por eso a la segunda parte, que es conquistando la tierra, y aquí sí es la guerra y la matazón, pero así, o sea, es película de acción, o sea, película de guerra, imagínense así, corazón valiente a todo lo que da, así, todos así, ¿no? Así todo, y entonces cae Jericó. Ahora, aquí pasa algo también importante, al ser Jericó la primera ciudad que conquistan, el Señor les dice, y Josué le dice al pueblo, que esa ciudad se va a volver anatema para Dios, o sea, nadie puede tocar nada, porque se va a quedar ahí para Dios, o sea, nada de nada, o sea, no pueden agarrar cosas, no pueden agarrar animales, es más, matan todo, matan hombres, mujeres, niños y animales, o sea, todo lo que estaba vivo lo matan, y no pueden tocar absolutamente nada, pero nada de nada, ¿sí? Pero, pues ya saben que siempre hay alguien que riega el atole, y en este caso era un señor llamado Acán, que pues vio unas cositas muy bonitas que se le antojaron. Perdón, a mí me dio mucha risa cuando dice, es que vi un manto de Babilonia que se veía muy bueno, así lo dice la Biblia. Yo creo que así como de, es que estaba bien bonito, ¿no? O sea, así como cuando uno va a la ropa de paca y dices, no, hombre, es que está bien bonita la playera. Pues así, estaba bien bonito el manto y agarró unas cosas, y agarró ciclos de plata, agarró cosas y los enterró abajo de su tienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues todo súper bien, o sea, ya derrotaron Jericó, que era una ciudad grande en los términos de esa época. Entonces, de repente van a la siguiente ciudad, que es una ciudad que se llama Hai, que era una ciudad chiquita, pequeñita, cosa de nada. De hecho, ni siquiera van todos, dicen, hombre, mandan nada más unos 2,000 hombres y no pasa nada. Y resulta que les ponen una corretiza y no pueden contra ese pueblo. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces Josué le pregunta a Dios, ¿qué pasó? O sea, si vamos bien, ¿no? ¿Por qué ahora aquí? Y le dice, pues porque alguien quebrantó lo que yo les ordené. Yo les dije que no tocaran nada y alguien agarró algo de Jericó. Y pues ahora sí que va, Dios les va señalando, de esta tribu, de esta familia, de este hombre, tan, tan, y llegan hasta la familia de Acán y pues, ni modo, lo matan. ¿No? Él reconoce que agarró las cosas, se las lleva a Josué, pero vaya, pues, ni modo. Hay que tener mucho cuidado también con esto.
pecado en el campamento. A veces tengamos en cuenta que nuestros actos pueden afectar a otras personas, ¿saben? Y a veces, en un, así, a lo mejor es un tiro muy largo de espiritualización, pero creo que a veces puede llegar a pasar, porque creo que sí, que una congregación se estanque o no avance, porque hay pecado no confesado, ¿saben? Recordemos que estamos interconectados, que somos una familia, que somos el cuerpo de Cristo. Y obviamente, vaya, si un dedo se te infecta, todo el cuerpo se siente mal, ¿no? Si de repente se nos infecta un uñero, todo el cuerpo, te duele la mano, te puede llegar a doler el brazo, te puede llegar a dar fiebre. Todo el cuerpo se siente mal. Entonces, abusados con el pecado en el campamento, como en Acán. Pero bueno, entonces ya se ponen a cuentas con Dios y entonces sí les digo que es una cosa que bueno, ¿no? O sea, una matazón impresionante, pero conquistan. Y el capítulo 2 es una lista de reyes derrotados, es así como de check, ¿no? Ya. Y después tenemos el dominio de la tierra. Ahora sí, se divide la tierra, cómo vamos a quedar, quién va a quedar en dónde, ¿sí? Y tenemos también la porción de los levitas, ¿sí? Que es lo que les decía, a ellos no les toca tierra, ya se los he comentado varias veces, a ellos no les toca tierra, ellos van a ser sostenidos por todas las demás tribus, porque su porción va a ser Jehová. Su servicio al Señor es lo que va a hacer que ellos tengan un sustento. Entonces, por eso a ellos no les toca tierra física. Y aquí se da otro altar. Resulta que aquí cuando ya se conquista la tierra, pues entonces los ejércitos de Rubén, de Gad y la medio tribu de Manasés, pues ya se van a regresar a su casita, como quedaron. Y entonces ellos dicen que cuando cruzan el Jordán, o sea, ya cuando ya están regresando y cruzan el Jordán, ellos erigen un altar a Dios. En un primer momento, las 10 tribus que se quedaron de este lado se enojan porque piensan que lo están haciendo como para cortarlas y ya cada quien hace lo que quiere de su lado. Y dicen que no, que ellos lo están haciendo otra vez para que no se les olvide lo que Dios hizo por ellos. ¿Sí? Entonces ellos son fieles a Dios, o sea, a pesar de que saben que ya no van a estar junto a sus otros 10 hermanos, o sea, las otras 10 tribus, ellos erigen ese otro altar para que no se les olvide lo que Dios hizo por ellos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Ahora, bueno, antes de... Ay, perdón, me salí. Pero bueno, sí me salí, pero con intención. Les voy a enseñar aquí. Espero que se alcance a ver. No, me salí de compartir, perdón. Aquí. Ya saben que se los voy a mandar después, pero aquí está más o menos un mapa de cómo quedaron las tribus, ¿sí? De cómo fue que quedaron las tribus repartidas. Me voy a acercar un poco para que vean. Miren, aquí está Jericó, esta línea de aquí pues, es el río Jordán, entonces aquí empezó todo, ¿sí? Aquí empezó todo. Esta ciudad Ai es en donde los hicieron correr, y entonces así quedó más o menos la repartición. Este naranja de aquí es Judá, de en medio es Simeón, de este lado del Jordán quedan Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Este pequeñito de aquí es Benjamín, de aquí es Efraín, Dan, la otra mitad de Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Ahora, les voy a mostrar, este es un mapa actual de Israel. Así se ve Israel actualmente. A ver, permítame. No es cierto, no lo están viendo. Permítame. Este es un mapa actual de Israel, así se ve. Si se fijan más o menos, tiene más o menos la misma forma sin las tribus de afuera, sin la panza de las tribus que están del otro lado del Jordán. Esas no están en lo que corresponde al día de hoy a Israel, el día de hoy. Ahora, aquí se ve
este pedacito de aquí en la Franja de Gaza, que es el pedacito donde se la viven en guerra todos los días, tirándose misiles de ida y de regreso. Todo esto de aquí que se ve en otro color es lo que se llama Cisjordania. Esto también es un territorio que está en disputa. Israel tiene el control administrativo y militar como del 60% del territorio, pero todavía no está hacia el 100%. Y aquí arriba están los Altos del Golán, que igual es un área que está controlada por palestinos. O sea, estas tres áreas están controladas por palestinos. Ojo, nunca ha existido Palestina como país legal, ¿sí? Entonces, este reclamo de Palestina de me quitaron mi tierra, Palestina nunca existió como país, siempre fueron tribus. Entonces, vaya, aquí está, pero a final de cuentas, pues ya sabemos que este pleito tiene miles de años de antigüedad, ¿no? Dos hermanos peleándose la primogenitura de Abraham, diciendo yo llegué primero. Bueno, regresamos entonces acá. Un comentario. Adelante. No me acuerdo qué maestro, pero me acuerdo que hicieron una comparación entre Israel y algunos de los estados de México y se parecía mucho en tamaño a Quintana Roo. Ah, ¿en serio? Uh-huh. Mira tú, entonces está muy chiquito. Uh-huh. Muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, continuamos entonces. A ver, vamos a volver a compartir pantalla. Aquí estamos. Ok, entonces tenemos otra vez nuestras divisiones, que ya lo vimos. Y pues llega la parte padre, la parte padre. ¿Dónde encontramos a Cristo? En el libro de Josué. Pues a Josué, a Cristo lo encontramos literalmente en Josué. ¿Y por qué les digo literalmente en Josué? Número uno, porque Josué, el nombre Josué es una modificación, es una derivación de Jesús. En realidad, Josué se llama Jesús. Lo que pasa es que se modificó el nombre para que no hubiera una confusión con Jesús, Cristo Jesús de Nazaret, sí, pero su nombre es Yeshua, y ese es el nombre hebreo de Jesús, Yeshua, sí, que significa Yahvé salva. Es el mismo nombre, ¿sí? Y pues obviamente es un libertador, es el libertador de su pueblo, es el líder, y entonces él hace, y también precisamente por esto vengo, aquí hay una comparación muy grande entre Moisés y Josué. Hacen una comparación entre la ley y Cristo. Moisés representa la ley, Moisés representa a esto o sea, la ley que no pudo llevar a Israel a la tierra prometida, ¿saben? La ley no tuvo esa capacidad de hacerlo, o sea, Moisés, representando a la ley, no pudo hacerlo porque no podía, porque nadie puede cumplirlo. Pero Josué, siendo un tipo de Cristo resucitado, es quien puede hacerlo, es quien puede llevar a cabo esta misión tan importante, es quien puede llevar a la tierra prometida al pueblo. Y entonces toda la situación, digamos, que pasa el pueblo de Israel es más o menos un tipo de nuestra vida espiritual, ¿saben? El cruce del Jordán hacia Canaán es un tipo de cuando nosotros pasamos de muerte a vida, salimos del desierto para entrar a la tierra prometida, salimos de la muerte para entrar a la vida eterna, a la vida que Cristo nos promete, a una vida abundante. A ellos les prometieron una tierra que fluye leche y miel. A nosotros el Señor nos ha prometido una vida abundante y eterna. Sí, entonces es ese cruce, y ese cruce del Jordán es el paso que nosotros tuvimos que dar. Todos tuvimos nuestro Jordán, ¿saben? Todos tuvimos ese punto en el que tuvimos que decidir si seguíamos a Cristo o nos quedábamos donde estábamos. Canaán, la tierra de Canaán, pues es la vida en Cristo, es la vida cristiana, pero además es una vida, ¿saben? Que tiene que ser conquistada, ojo, no ganada, porque ya está ganada, Cristo ya la ganó, ¿sí? O sea, que ya está ganada y ya la tenemos,
pero tenemos que conquistarla respecto a que hay luchas, o sea, tenemos que vivir luchando. La vida cristiana, así como la conquista de Canaán, no fue algo fácil, no fue de ya crucé, ya llegué, quítense porque esto es mío. No, tuvieron que luchar y nosotros, como ellos, como Israel, tenemos que luchar porque pasa lo mismo. No se trata de decir, bueno, pues ya creí en Cristo como mi Salvador, el Señor ya me salvó, ya, soy feliz como lombriz, todo está bien, ya me salieron las alitas y la aureola y me la paso bien padre. No, tenemos que luchar y tenemos que luchar constantemente. Romanos 7:23 nos dice, es Pablo hablando y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto lo está diciendo un hombre que ya estaba en Cristo. Y eso es algo que nos pasa a nosotros continuamente. Tenemos que luchar contra nosotros mismos continuamente, ¿sí? Para que podamos conquistar y disfrutar esta tierra prometida que el Señor ya nos dio, ya es nuestra. Simplemente hay que conquistarla para poder disfrutarla plenamente, ¿sí? Los cananeos pueden ser un tipo de nuestros enemigos espirituales. También vuelvo al punto. No, ya llegamos y ya, todo tranquilo, no pasa nada, somos felices y vivimos entre nubecitas. Pues no, recordemos lo que nos dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha espiritual no es una lucha del inconverso, esa lucha espiritual es una lucha del creyente, ¿sabe? Entonces, no es que ellos vivan en esta vida abundante, en esta tierra prometida, no viven ahí, simplemente se rehúsan a que tú la disfrutes, ¿sí? Te tienen que hacer la vida cansada y se rehúsan a que tú disfrutes de esta vida abundante, de esta tierra prometida que el Señor te ha dado. Y pues hay que luchar contra ellos, ni modo, ¿no? Y esta lucha de Israel, esta gran batalla de Israel, es la lucha que nosotros tenemos en la fe, ¿saben? Es eso, es la lucha que nosotros tenemos que vivir todos los días. Todos los días, nos dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ven, dice, echa mano de la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos, pero ya está ganada, no nos la vamos a ganar. Pero hay que conquistar toda esta parte, conquistarnos a nosotros mismos, vencernos a nosotros mismos y la lucha espiritual que tenemos que llevar efectivamente también, pues en contra de Satanás y todas sus huestes que no están muy contentos de que nosotros ya estemos en Cristo, ¿sí? Y bueno, les decía yo, ¿no? Para concluir, y me gustó mucho para cerrar este libro, Josué comienza la conquista edificando un altar de conmemoración y termina la conquista con un altar de conmemoración. Esto lo que me dice es que nosotros tenemos que alabar a Dios continuamente por las bendiciones que nos ha dado. La lucha ya está, la vamos a tener que llevar, ¿sí? Pero acuérdense, tu altar que siempre te recuerde de dónde te sacó Dios y tu altar que nunca te deje olvidar que tienes que ser agradecido con lo que Dios ha hecho por ti. Así como lo hizo el pueblo de Israel, así como lo hicieron los hebreos al tomar la tierra prometida. Listo. Pues bueno, ¿alguna duda? Bueno, en este momento voy a detener nuestra grabación